vosotros, si no permanecéis, ¿qué dice? En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, te doy gracias. Acerco a tu presencia para agradecerte esta oportunidad de estar en tu presencia. Agradecerte la bendición, Señor, y pedirte que en esta hora te glorifiques de una manera especial. Pedimos, Dios, tu bendición. Rogamos, Señor, la gracia y el favor divino. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. En consideración de la palabra de esta tarde, hermanos, podemos tomar en cuenta algo muy de suma importancia. Cuando usted va a la Escritura y encuentra este pasaje, nos da una clara muestra de cómo el creyente tiene que mantener su comunión con Dios. Es individual. Comunión para tener con Dios, hermano, es individual. Algunas personas creen que porque trabajan en la obra del Señor, sirven en la obra del Señor, eso ya es todo lo suficiente para decir que están tan cerca o están teniendo comunión con Dios. Pero no es así, hermano. Tanto la comunión como el servicio van separados, o van de la mano. Porque para el que quiere servir necesita tener comunión. Y el que tiene comunión, si quiere servir, pues tiene que ir, hermano, al par. Un ejemplo, si la persona quiere servir a Dios, necesita tener comunión. Y el que sirve, tiene que tener comunión. Y el que tiene comunión, pues también tiene que servir. Cuando va a la Escritura, el texto que Jesús, hermano, lo presenta como la vida verdadera, es uno de los más conocidos y a veces uno de los más incomprendidos. Ya que el pasaje, hermano, habla en sí mismo en primera persona. Jesús está hablando en sí mismo. Está hablando con sus discípulos previo camino al Getsemaní. Y tiene que hablarles personalmente, hermano. Tiene que tratar con ellos individualmente. Entre ellos ya no iba Judas. Solamente iban 11 de los discípulos que escucharon este pasaje, que escucharon esta explicación. Y al hablar Jesús de sí mismo, Él se refiere como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para que lo podamos entender el original, hermano, el original nos da una clara muestra de que Jesús se considera, hermano, la simiente, la fuente, la esencia, y al Padre lo toman como el labrador, como el viñador, como el que cultiva, como el agricultor. Y esto, hermano, es para que los discípulos entendieran que ellos estaban siendo cimentados en la roca que era Cristo, pero que ellos tenían que entender que quien los implantó ahí, quien los llamó a ellos, fue Dios mismo, para que siguieran a Jesús. Usted es un seguidor de Jesús, pero no llegó por casualidad, sino alguien lo llamó, alguien implantó la palabra en usted para que usted quedara cimentado en Cristo y ahora usted lo pudiera seguir. O hay alguien que está aquí que no sigue a Cristo, pero que simpatiza nada más con Cristo. Amén. Hay alguien que está aquí que no sigue a Cristo, que nada más simpatiza, dice, bueno, yo quiero seguirlo, pero no quiero compromisos con Dios. Me gusta, es bueno, soy bonito, pero nada de compromiso. Entonces significa que usted solamente simpatiza con el Señor, pero realmente no quiere nada con Él. Cuando vamos a la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios había llamado a la nación de Israel a ser como una vid.
Una vid, mi hermano, o para poder entender, es que las palabras de la vid, la viña, el pámpano y el fruto, casi estas palabras siempre se nos llegan a complicar. Porque una vid es un lugar, hermano, a donde se siembran todas las plantas, a donde se ponen todo, mi hermano, lo que viene siendo llamado viñedo, porque ahí, hermano, es donde está la planta que produce uvas. El pámpano es donde se empieza a formar el racimo, empieza algo insignificante, pero el fruto son todas las uvas que producen. Entonces el Señor planta a Israel en las naciones extranjeras con la finalidad, mi hermano, de que ellos puedan bendición a las demás naciones, que ellos, hermanos, resplandecieran o fueran luz a las naciones como el pueblo que Dios había escogido, para que las naciones vieran quién era Jehová de los ejércitos. Pero cuando va la Biblia, quiero que vaya a Jeremías capítulo 2, verso 21, y ahí el Señor, hermano, en cierta manera da una exhortación al pueblo de Israel, porque no estaban dando el fruto que debían de dar. Es como los hermanos que me voy a referir, hermano, a veces un poco más, pues a lo mejor me voy a ir duro, pero hay hermanos que se pastorean o se cimentan a sí mismos. Se les olvida, mi hermano, que todo va conjugado entre una cosa y otra para poder producir fruto. Cuando usted va a Jeremías capítulo 2, verso 21, la Biblia nos lleva, mi hermano, rápidamente. Si usted lo tiene, quiero que vea lo que dice Jeremías 2, 21. La palabra del Señor dice así: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has vuelto o te me has vuelto sarmiento de vid extraña? A ver, ¿cómo puede ser posible que cuando tú comenzaste en el Evangelio, comenzaste como una vid, comenzaste como un viñero que estaba produciendo uvas buenas, pero ahora resulta que pasa el tiempo y has dado uvas silvestres, las cuales no eran comestibles, no se podían comer? Y el Señor exhorta al pueblo diciéndole: no puede ser posible que yo trabajé, planté, edifiqué, hice una labor contigo, profeta tras profeta, rey tras rey, y resulta que todos ellos dieron un mensaje, y ahora nos damos cuenta que en vez de esperar un buen fruto, estás dando un fruto contrario de lo que yo te estoy pidiendo. Y esta lección, hermano, también la muestra en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, el Señor habla acerca de una viña, y la escritura también lo refiere a Isaías. Cómo es que nos da a saber, hermano, que Israel, el Señor quería sacar de Israel una gran bendición. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una tierra en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Y esperaba que diese uvas, según capítulo 5 de Isaías. ¿Y dio uvas qué? ¿Qué clase de uvas dio? Ay, bendito Salvador. Uvas silvestres, las que no se pueden consumir, las que no se pueden comer. Mire todo el trabajo que hace el Señor. Yo encontré una tierra donde plantar un viñedo, a donde pudiera plantar vides, y empecé a trabajar sobre ello. Edifiqué ese lugar, le puse una torre. ¿Qué más? La edifiqué. Dice la escritura: la cerqué, despedregué, planté las vides, le puse una torre,
había hecho un lugar también para donde iba a recoger el fruto, y él esperaba que todas esas plantas que sembró le producieran uvas, y resulta que le dieron uvas silvestres, es decir, se contaminaron. Hay algo semejante a la parábola del trigo y la cizaña. Usted pudo haber sido buen trigo, pero se convirtió en cizaña. Y hay hermanos que van a ver este mensaje de predicación, y también se lo refiero a ellos. Se convirtieron en un buen trigo al principio, pero ahora también ya les pegó la cizaña. ¿Cómo se produce la cizaña en el trigo? Usted a veces se ha dejado contaminar, hermano, por las personas que critican, condenan, juzgan. Hay personas que a veces no asisten a la iglesia en una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes. Y cuando vienen a la iglesia les quiere causar interés algo, pero como no estuvieron relacionados durante ese periodo, empiezan a juzgar o a criticar algo que no conocen o es desconocido a sus ojos. Y ahí como comienza la crítica con algo que se desconoce. Por eso el Señor dice, pude plantar unas vides. Oye, hice un viñedo, lo trabajé, le quité todas las piedras, lo cultivé, lo planté, le hice una torre para estar al pendiente de todas las vidas, qué tal, cómo estaban dando en este caso su desarrollo. Pero me encuentro que cuando estoy esperando fruto de esas vides, cuando lo voy a traer para cosechar, resulta que no es lo que yo estaba esperando. Estoy recogiendo uvas silvestres en vez de recoger las uvas que se requieren. Uno como pastor se frustra cuando visita a un hermano, lo visita 2 veces, lo visita 3 veces, le llama por teléfono, ora por ellos, clama por ellos, pero en vez de encontrar uvas, encontramos uvas silvestres. ¿Cómo cree que se siente uno que después de estar orando, visitando, trabajando, orando por ellos, ir y visitarles, y de repente llegan a la iglesia indiferentes, sin ganas de trabajar en la iglesia, sin deseo de buscar a Dios, sin deseo de tener esa comunión? Pareciera, amado hermano, que es un trabajo en vano y viene a traer una gran lección. Que a veces, hermano, por más que se pueda hacer todo, el que no da buen fruto, ni por más que quiera que lo dé. Voltea a ver a su lado y dígale, o eres uva silvestre, o eres uva buena, o eres una maca. ¿Cuántos años hemos trabajado con ustedes? 14, hermanos. 14 años trabajando en un viñedo. 14 años removiendo tierra, quitando piedra, cercando, edificando, plantando una torre, orando, visitando, clamando, pidiendo. Ahora le voy a preguntar, ¿qué uvas ha dado usted? ¿Qué uvas está dando? Como se dice coloquialmente en México, queremos cortar una flor del jardín, solamente encontramos espinos. Ya se quedaron todos ceguecitos. Es lo que estaba diciendo el Señor en el tiempo antiguo. El Señor trabajó con el pueblo de Israel y el pueblo no le encontró nada al pueblo de Israel. No sacamos una bendición, como dijéramos en pocas palabras. Y es sorprendente porque en capítulo 5, el Señor le dice a través del profeta Isaías, ¿cómo es posible que hice todo esto y no encuentro nada? Ahora quiero que escuche esto porque voy a pasar rápidamente al Evangelio según San Juan. Es sorprendente que hay personas que sirven en la iglesia, pero que tampoco dan el fruto que se está esperando, que se tenga que recoger, porque no están dependiendo no dependen del Señor, sino dependen de una organización, o dependen de un pastor, o dependen tal vez de un título, o de un cargo, pero no están dependiendo de la fuente que es el que puede proveer todo lo que requiere para que una persona dé fruto. Hay personas que se han pasado muchos años en un cargo, o se han pasado mucho tiempo en diferentes cargos o en diferentes labores que se le piden que hagan,
pero lamentablemente solamente establecen un servicio hacia la persona que la ha puesto, pero se me olvidó que quien la ha llamado, quien lo ha llamado para servir ha sido Dios, y que lo plantó en esa viña para que produzca buen fruto. Usted y yo, hermano, en este 2025 tenemos que producir buen fruto. Ya no tenemos que permitir que las cizañas se sigan produciendo en el trigo y que eso vaya ocasionando, mi hermano, que el trigo se muera, porque el trigo, mi hermano, se contamine. Y lamentablemente, mi hermano, es ahí donde entran muchas circunstancias donde el pueblo del Señor se aparta de su presencia o de su propia palabra. ¿Qué demandaba el Señor entonces del pueblo? Que ellos tenían que llenar las expectativas como un pueblo especial. En Deuteronomio el Señor le dijo que tenía que ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ellos tenían, mi hermano, que hacer luz a las naciones, según Isaías. Tenían que hacer luz a las naciones. Tenían que demostrar que Dios estaba con ellos y que las demás naciones, hermano, temerían por el hecho de saber que Dios estaba con ellos. Pero se da cuenta que ni los filisteos temieron a Dios cuando Ofni y Fines, hermano, llevaron el arca del pacto y la pusieron en medio del campamento, la orden de batalla. Al principio los filisteos, cuando vieron el arca del pacto en medio, mi hermano, de la orden de batalla, dice la escritura que temieron porque vieron el arca de Dios. Pero los mismos filisteos dijeron: vamos, recobrar ánimo. Ellos mismos, hermano, hicieron que Ofni y Fines cayeran a espada, murieran. El sacerdote Elías, al escuchar la noticia de que habían secuestrado y llevado el arca del pacto a la ciudad de los filisteos, hermano, al oír la noticia, la palabra Icabod, que significa traspasar de su gloria, cayó hacia espaldas, golpeándose la cabeza, se desnucó y murió. Porque el pueblo de Israel había dejado de ser, hermano, la nación que el Señor había pedido que fuera. Y lamentablemente, mi hermano, el pueblo de Dios hoy está como los injertos que hacemos aquí en la zona en la que nos encontramos. Se ha visto que a los árboles les hacen injertos. Ahora a la naranja le quieren que dé limón y le injertan en una ramita para que dé limón. Aunque es naranja, y le injertan una rama para que sea limón. ¿Usted sabe de esto? A la iglesia se le ha metido un injerto, se le ha metido dogmas, se le ha metido cultura, se le ha metido ciertas cosas, hermano, y que lamentablemente han hecho que se pierda la esencia de lo que es el pueblo de Dios o la iglesia que Dios quiere que sea. Agárrese por lo que le voy a decir. A veces permitimos que las personas nos muevan nuestros principios. Pero cuando alguien le dice: te ves bien así, le está viendo desde una perspectiva mente humana, pero no le está diciendo desde una perspectiva divina. Agárrese por lo que le estoy diciendo. A veces cuando alguien te dice: te ves bien así, pregunta si es una perspectiva divina o es una perspectiva humana. Porque a veces la perspectiva humana es ver lo que nosotros queremos ver. Cuando una persona, humanamente hablando, le dice lo que quiere ver en ti, significa que te están diciendo algo que está por un interés. Pero el Espíritu Santo, mi hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón, trasciende mucho más allá desde una perspectiva humana. Y Él nos dice lo que quiere de nosotros hoy. ¿Y qué está pidiendo Dios de nosotros? Un fruto que sea auténtico y que no esté mezclado como las uvas silvestres. Se lo repito, Dios quiere un fruto auténtico y no un fruto mezclado o injertado, o más bien dicho, plantado como a la cizaña en medio del trigo. Por eso Pablo le dice a los corintios: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué hay? ¿En qué se enlaza el templo de Dios y los ídolos? Tiene que haber una diferencia, mis amados hermanos y hermanos, entre el fruto que nosotros estamos dando ante la presencia del Señor. Usted puede llevar años sirviendo al Señor, pero dígame el fruto que ha dejado de ese servicio. ¿Qué fruto ha dejado? ¿Qué resultado ha dejado de ese tipo de servicio que le ha dado al Señor?
Porque el que sirve tiene que tener comunión al que le sirve. Y el que tiene comunión tiene que reflejar el servicio de su comunión, o de su búsqueda. Voy a avanzar, me quedan pocos minutos. En la imagen que Jesús establece en Juan, alguien tenía que describir esta imagen, y no solamente fue Juan, el que estaba más cercano, más cerca, más pegado a Jesús. Hay una gran diferencia entre los evangelistas. Si hay alguien que le puso mucha atención a esta historia, fue Juan. No la tomó en cuenta Lucas, ni siquiera Mateo ni Marcos. Pero la visita de la mujer pecadora a la casa de Simón la tomó en cuenta este hombre llamado Lucas, y no la tomó en cuenta ni Lucas, no la tomó en cuenta ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Así que cada discípulo o cada escritor del Evangelio tomó en particular lo que para ellos les llamó mucha atención. Y este llamado Juan era el que estaba más cerca de Jesús, el que mantenía una comunión más estrecha con Jesús. No fue el que huyó cuando vinieron aquellos a arrestar a Jesús. Él no huyó, hermano, sino que él siguió el proceso hasta llegar a donde fue el sacrificio de Jesús, y él estuvo cerca de Jesús en su sacrificio. En esta imagen, hermano, Juan combina la forma más sublime de comprender la comunión del creyente. Quiero que escuche esto para avanzar y terminar. Juan combina la forma más sublime de comprender la comunión del creyente con Jesús, y quienes permanecen en él darán el fruto debido que él quiere de nosotros. Es decir, usted le dice a Dios: Señor, ayúdame a dar fruto de templanza, ayúdame a dar fruto de amor, ayúdame a dar fruto de paz, de paciencia, de benignidad. Pero eso no va a surgir pidiéndolo. Eso va a surgir de cuando usted mantenga su comunión con Dios. Y quiero que diferencie entre la comunión y el servicio. La comunión se basa en la palabra que usted lee todos los días. La comunión es el tiempo de oración que usted le dedica a Dios todos los días. La comunión es aquello que usted se consagra o le dedica a Dios cuando usted le busca o usted le ayuda. La comunión es cuando usted viene a la iglesia. Por eso yo me pregunto, ¿qué hacen aquellos hermanos que no vienen a la iglesia? ¿Cómo le hacen esos hermanos cuando ni siquiera vienen a la oración del templo? Que no vienen llevando a una oración de intercesión, que no vienen a un retiro, que no vienen a la escuela dominical, o que ni siquiera tienen el bien para venir a un culto dominical. ¿Se imagina cómo viven ellos? ¿Cómo le harán? ¿Qué fruto, qué tipo de fruto dan para que pueda producir un resultado en su vida? Es triste, hermano, que decimos, y Juan dice que si decimos tenemos comunión, que si decimos que tenemos comunión y no la tenemos, estamos mintiendo. Vaya a la primera carta de Juan, para que vea que el escritor hermano declara, hermano, cómo debe ser una comunión. Y lo que Juan está escribiendo sobre la vida verdadera, mi hermano, es la importancia de suma importancia que tenemos cada uno de nosotros. Mire lo que dice la escritura, mi hermano. Este es el mensaje que hemos oído de él, y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Versículo 1, capítulo 1, versos 5 y 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Yo oro en mi casa, pero es indiferente a la palabra, es indiferente al servicio de la iglesia, es indiferente al dar, es indiferente al trabajo de la iglesia, al servicio, a lo que tenemos que hacer. Entonces significa que están mintiendo y las tinieblas están abundando en él. Se lo vuelvo a repetir. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y eso anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto significa, mi hermano, que a veces puede pasar que muchos de nosotros podemos decir: yo oro, pero si no reflejamos esa luz de la oración, estamos mintiendo. Amén.
¿O no, amén? Si usted me dice yo ayuno, pero no ve el resultado de su ayuno, es más, ni adelgaza por el ayuno, está hablando tantito de una forma explícita de decir que el ayuno produce un resultado, pero no ve resultados de todo eso, pues significa que entonces no estamos teniendo comunión con Él. Juan, hermano, por eso me gusta el Evangelio de Juan, porque Juan escribe de primera persona, es decir, Jesús y Él están cerca. No es Lucas el que lo ve como un espectador, no es Mateo como el que se levanta de cobrar impuestos y le sigue, sino Juanito, que estuvo tan cerca pegado a Jesús y supo la importancia de tener comunión. Cada uno de los que estamos presentes necesitamos tener comunión, y cada uno de los hermanos que ven el video, hermanos, deben de saber y entender que debemos de tener comunión los unos para con los otros, y de esa comunión se refleja cuando tenemos comunión con Dios. Para terminar, dice la Escritura: yo soy la vid verdadera, yo soy la simiente, yo soy la tierra, yo soy la planta, yo soy el fundamento. Ustedes tienen que estar arraigados y fundamentados en mí. ¿Vas a servirle al Señor? Tienes que estar arraigado, tienes que estar cimentado, tienes que estar fundamentado en Él. Así, aunque te critiquen, te condenen, te juzguen, tú sabes quién es el que te llamó y te puso en ese lugar en el que estás. Mi padre es el labrador, mi padre es el agricultor, mi padre es el que está podando, mi padre es el que está viendo las cosas que van a ser transformadas en tu vida. El escritor que nos da el Evangelio está poniendo al Padre como el que está labrando, el que está cultivando, el que está cuidando, el que está preservando a la planta que fue cimentada o plantada en buena tierra. Ahora le quiero decir algo, hermano. Cuando nosotros vamos a la palabra, entendemos algo. Dice: todo pámpano, pues usted es la ramita, usted es la rama que tiene que estar saliendo de la planta, que es Cristo. Y toda ramita, mi hermano, todo pámpano, dice la Escritura que en mí no lleva fruto. El fruto se produce por tener comunión en Jesús o con Jesús. Su fruto debe de surgir por la comunión. A ver si me está entendiendo. El fruto viene por la comunión que usted tiene para con Dios. No es el fruto de que, wow, Dios hizo un milagro y ahora le voy a servir por lo que hizo. Pero pasan los días y los meses y eso se acabó y se le fue la euforia, la emoción y el contagio, y de repente yo la carrera nos veíamos entregadas y dedicadas. Y miren que cuando usted llegó al templo después de estar enferma, quería echar por la casa por la ventana, pero ahora se le acabaron las pilas. Ahora la evidencia surge por la comunión. No le tengo que estar explicando tanto, pero el hecho de que Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena de la oración, ellos tenían como una oración, era común para ellos orar. Para nosotros, hermanos, hermano, tenemos semana de oración, hermano, la oración es jueves, hermano, no olviden que ellos, para ellos era el aire que respiraban todos los días, la oración era vital para ellos. Pero dígame si los hermanos oran, dígame si claman, dígame si buscan, dígame si están ahí hincados delante de la presencia del Señor para buscar el rostro del Señor. Si dices que estás en luz, pero dices que estás en comunión, pero andas en tinieblas, te están mintiendo. No nos miente a nosotros, o no nos mentimos nosotros, le mentimos a Dios. Porque ¿quién lo conoce? ¿Quién sabe si usted ora y no ora? ¿Quién sabe si usted lee la Biblia y no la lee? ¿Quién sabe si usted está consagrándose o no? Pues el que lo plantó, el que lo puso ahí,
pegado a Cristo. Y él se da cuenta que cuando alguien no lo está buscando, cuando alguien no lee la Biblia, cuando alguien no asiste a la iglesia, cuando alguien no lo adora, cuando alguien no lo alaba, cuando alguien no se entrega a él, hermanos, se está muriendo espiritualmente. Dejemos de engañarnos, de decir, hermano, que tenemos comunión con Dios cuando se ve manifiesto en sus propios hogares que no hay esa comunión que debemos de tener con Cristo. A veces, hermano, carecemos de la comunión y eso hace que dé un resultado. Cierro así. ¿Sí ha visto cuando cortan una rama de un árbol? ¿Sí ha visto que cuando cae a tierra y la dejan ahí por días, se seca? ¿Sí lo ha visto? Usted lo sabe, no necesito explicarle todo, ¿verdad que lo sabe? Estaba yo a punto de querer arrancarle una rama a la carambola para traerle la muestra de lo que es un pámpano dando fruto. Pero cuando se arranca, se desarraiga, se corta, empieza a morir. ¿Cuántos de nuestros hermanos que han dejado de asistir a la iglesia no se están muriendo espiritualmente? Y usted siempre va a oír lo mismo que casi todos dicen. Yo oro en mi casa, leo mi Biblia en mi casa, pongo música para escuchar y alabo a Dios, escucho la radio cristiana para alimentarme. Pero una planta puede dar vueltas y vueltas y vueltas, hermano, de un lugar a otro. ¿Cree que se va a alimentar? Tiene que estar arraigada, tiene que estar cimentada, tiene que estar plantada. Pero no puedo quitarlo aquí y ahora escucho predicaciones de la radio cristiana, ahora voy a escuchar de YouTube, ahora en Facebook. No, al rato me pongo una predicación que me pasaron. No, ahora voy a escuchar esto que salió aquí en el libro. Hermano, eso no está cimentado. Eso es estar como cuando la planta ya fue desarraigada y la pusieron en una maceta. Son como los hermanitos, como tipos macetas que están llevados de un lugar para otro y nunca van a poder producir fruto. Tiene que estar cimentado. Es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque ya sabía que vendría el arresto, ya sabía que vendría la prueba, mi hermano, para ellos. Por eso cuando están en Getsemaní y cierro así, les dice, velad conmigo. La comunión no es porque te estoy siguiendo, Señor, y ya estoy pegadito a ti, y ya estoy diciendo que te estoy siguiendo y soy parte del camino. No, no, Señor. No porque me sigas quiere decir que ya eres parte de mí. Porque en aquel día dirán muchos, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos, evangelizamos, y el Señor nos va a decir en aquel día, no te conozco. ¿Tú quién eres? Eres una uva silvestre, no eres una uva fértil, no eres una uva buena. Por eso hay un gran problema ahora que se tiene que diferenciar, y este es el propósito de este mensaje. Dejemos de ser uvas silvestres, hermanos. Usted se tiene que cimentar. Nada de que me dijo la hermana Juanita que ya hay un avivamiento, sí, pero distingues el avivamiento. O a lo mejor es una emoción, a lo mejor es un impacto que está ocasionando solamente y eso está haciendo. Pero esa hermanita no la ves que cambie, esa hermanita no la ves que esté haciendo algo, sino solamente se mueve de un lugar hacia otro. Entonces quiere decir que es como una planta que está llevada de un lugar a otro. Pero no se han dado cuenta que cuando usted compra una planta que está ahí, a donde las venden, les ponen ciertas cosas para mantenerlas hermosas, pero cuando usted viene y la siembra acá no pega, se muere. Usted traiga una hermanita de esas que se ponen en avivamiento, tráigala acá y acá se va a morir porque dice que aquí no hay avivamiento. El avivamiento, mi hermano, no es una clara muestra más que una comunión que se tiene que conllevar con Dios. No es una emoción, no es de que me lleven para allá y me lleven para acá porque acá se siente bonito. El evangelio no es para sentir bonito. El avivamiento o el evangelio para nosotros debe producir un fruto, y eso lo comenzó diciendo Juan el Bautista y terminó así. Juan el Bautista le dijo a todos los seguidores que llegaron a su tiempo: arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les dijo, tiene que haber frutos. No me digas que estás en el evangelio, pero no tienes frutos del arrepentimiento del evangelio. No estás produciendo un fruto. Lo que el Señor está buscando es fruto, y para eso tenemos que estar pegados a Cristo, tenemos que tener comunión con Cristo, tenemos que estar cerca de Cristo,
la esencia sigue siendo Él, hermano. No es la iglesia, no son los pastores, es usted y Cristo. Usted quiere dar fruto, péguese a Cristo. Simientes en Cristo. Mantenga su mirada en Cristo. Fortalezca su vida en Cristo. Busque su palabra y ahí está la evidencia. Yo soy la vid. Yo soy la vida. Jesús está hablando en persona. Él es el resultado esencial para cada persona. Permanece en mí, dice el Señor. Si tú permaneces en mí y yo permanezco en vosotros, ustedes van a dar fruto. Su fruto va a ser un fruto por dependencia, no un fruto, mi hermano, solamente porque fue dado solamente por simple emoción. El fruto debe de ser, mi hermano, por la permanencia que tenemos en Cristo. Usted debe de estar bien plantado en el Evangelio. Plántese bien en el Evangelio, en el principio del Evangelio, porque pueden venir muchos y le van a decir tantas cosas, pero eso no lo tiene que mover. Así es que, mi hermano, todo cristiano debe de permanecer, y lo voy a parafrasear así: todo cristiano, como buen pámpano, debe de permanecer en Jesús. Y no puede llevar fruto si no permanece, y al pámpano que no da fruto el Señor lo quitará y lo arrojará al fuego. Todo aquel que lleva fruto, dice la Escritura, lo va a limpiar más. Por eso de repente usted se da cuenta que Dios le va dando más a usted. Usted que está en comunión, usted que viene, que asiste, que lee la Biblia, que ora, que clama, que pide, y de repente le dicen: hermanita, ayúdenos a dirigir. No es casualidad, no es porque no hay alguien más, sino porque Dios sabe lo que hay en su corazón y que usted puede dar más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, al que poco se le da, poco se le demanda. Ese es un criterio que muchos hemos formado, pero la palabra también nos muestra en esencia que cuando nosotros tenemos comunión, mi hermano, Dios nos hace permanecer y nos da, mi hermano, lo que cada uno de nosotros debemos de producir. Por eso hay muchos hermanos que no se juntan contigo porque no pueden producir uvas buenas. Producen nuevas cervezas. Por más que se quieran juntar con usted, si es que usted está dando buenas uvas, no van a poder producir lo que no pueden dar. Yo soy la vid, la esencia, donde fueron plantados. Ustedes son los pámpanos, son las ramas, son los hermanos, son cristianos. Y el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, concluyo, nada podéis hacer. Así es que todo lo que tengas que hacer, servir, todo lo que tengas que hacer por la obra o el reino del Señor, todo tiene que tener su esencia en Cristo. Todo, hermano, todo, no es nada más algo, es todo. Tiene que ser permanente. Nosotros no somos cristianos de invernadero, hermano. Y cuando nos sacan al sol nos quemamos. Nosotros tenemos que ser de esos árboles que soportan el clima frío o temperaturas altas. Tenemos que ser cristianos que aprenden a soportar la prueba como la aflicción y la tribulación. Tenemos que ser cristianos aquellos que saben depender de Dios en las buenas y en las malas. Tenemos que ser cristianos que creemos en su nombre y que soportamos cada aflicción por causa del Evangelio. Que debemos de alumbrar en medio de las tinieblas. Y que no debemos solamente, mi hermano, pueden venir las pruebas y nos podemos mover como la gelatina, ¿verdad? Pero no nos moverán de donde hemos sido cimentados. Tu simiente está en Cristo. Si permaneces en Él, vas a poder tener comunión con Él. Va a poder leer la Biblia con dedicación. Va a poder orar con búsqueda continua. Va a poder ayunar para consagrarse. Va a poder asistir a la iglesia para servir. Alabará a Dios, hermano, por sus grandezas y lo adorará por lo que Él es y por lo que está haciendo en su vida. Y venga lo que venga, y surja lo que surja, podemos decir que en todo y por todo Él ha sido enseñado.
Sé tener en escasez, sé tener en abundancia. He dado en pobreza, he dado en riqueza. He dormido en un lecho bueno, he dormido en un lecho malo. He tenido naufragios, desvelos, cárceles y todo. Pero al final yo sé que la fuerza proviene de Cristo, porque en Él he estado cimentado. Quiero ponerse de pie. En esta hora yo quiero invitar que se cimiente firme en Él, que no pase por alto que la palabra es parte esencial de nuestra vida. Quiero invitar que cierren sus ojos a donde están. El apóstol Pablo, los Efesios, nos hace mención de que tenemos que estar bien arraigados en Él. Tenemos que estar bien cimentados, hermanos. No dejemos que la crítica nos invada. No dejemos que las murmuraciones, hermanos, vengan a hacerme hoyo en nosotros. Yo siempre he dicho que la crítica y la murmuración son como aquellos animalitos que van a invadir a una planta como si fuera una plaga, para exterminarlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar bien cimentados. Tenemos que estar firmes, constantes, permanentes en Él. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, o la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Así es que cuando estamos cimentados en Él, hermano, vamos a crecer, vamos a madurar, nos vamos a edificar, y vamos a producir el fruto debido para honra de su nombre. Padre, les he dado tu palabra en esta hora, Señor. Yo te ruego de una manera especial, Señor, que nos ayudes a estar cimentados, Señor, en tu palabra. Que tu comunión, mi hermano, no dependa de emoción. Que tu comunión dependa, mi hermano, de esa dedicación, que se entrega de corazón a Él. Cuando te vas a identificar